Soy el dios del destino, su majestad el rey de los dioses, serás inmortal para siempre. Al oír las palabras de Taren, Cronos quedó primero atónito, y luego una expresión extraña apareció en su rostro. Cronos no era tan arrogante como su padre, al contrario, era extremadamente cauto y desconfiado. La actitud anterior de Taren era muy clara, y ahora el cambio repentino hizo que Cronos detectara un olor inusual. Comenzó a desconfiar. ¿Quieres decir que mi maldición ha sido eliminada? Sin importar lo que pensara, Cronos mantuvo la compostura. Miró a Taren, con la mirada cargada de profundo significado, ¿seré el eterno Dios Rey? De hecho, antes de venir aquí, Cronos ya lo tenía decidido, se ocuparía de Taren hoy mismo, pasara lo que pasara. Tanto si Taren seguía manteniendo su neutralidad y misterio, como si decidía cambiar de actitud y jurarle lealtad, no le permitiría seguir existiendo. Se sintió amenazado por ese tipo, e incluso si su actitud cambiara, dudaría de su sinceridad y nunca podría sentirse tranquilo. Por lo tanto, planteó esta pregunta fatal. Si Taren admitiera que la maldición había sido eliminada, Cronos usaría la declaración anterior de Taren de que la maldición no se puede eliminar como pretexto para acusarlo de engañar al Rey Dios y encarcelarlo permanentemente. Si Taren decía que la maldición aún no había sido eliminada, Cronos usaría la frase de Taren el Rey Dios es inmortal para siempre como motivo para atacar, considerando directamente que Taren estaba jugando con el Rey Dios, y de igual manera lo encarcelaría permanentemente. En resumen, independientemente de cómo respondiera Taren, Cronos ya había decidido su destino, ser arrojado directamente al abismo del Tártaro. Sin embargo, la visión de aquel ser, al que una vez había temido enorme, ahora inclinándose y adulándolo, aún le producía a Cronos una inmensa satisfacción, y su mirada se volvió aún más juguetona, con un toque de burla. Se sintió como si hubiera vencido al destino. Lo que el antiguo dios rey Urano no pudo lograr, él lo había logrado. Tenía su propio destino en sus manos, había roto las cadenas de la maldición, era el eterno dios rey. Pero antes de que pudiera disfrutar de ese placer por mucho tiempo, oyó hablar a Taren de nuevo, la maldición no se puede levantar, ese es el poder del contrato, la vinculación de un juramento, la ley del mundo. El tono de Taren permaneció inalterable, sin mostrar fluctuación alguna debido al cambio de actitud de Cronos. Era como si siempre hubiera sido así, tranquilo y amable, aparentemente indiferente a todo, como si todo estuviera a su alcance, y esto era precisamente lo que Cronos no podía tolerar. El rostro de Cronos se ensombreció al instante. Miró a Taren con ojos gélidos, e incluso el poder creativo del rey dios fluctuó, emitiendo una sensación de opresión sin igual. ¿Entonces te burlas de mí al decir que será inmortal? Dijo Cronos con frialdad, sin rastro de calidez en su voz. Eres inmortal, pero no el eterno dios rey. Taren, sin embargo, permaneció indiferente, como si no percibiera la inminente ira y el descontento de Cronos. Bien, Taren, eres muy bueno. Cronos rió con extrema ira, su voz tan oscura que casi podía gotear agua, ¿me estás provocando? No, estoy afirmando un hecho, dijo Taren. Su majestad el rey de los dioses, no debe aferrarse a la eternidad, sino al presente. Taren. ¿De verdad crees que no me atrevería a tocarte? Cronos interrumpió fríamente las palabras inconclusas de Taren. Todo su poder de dios rey se desbordó, envolviendo a Taren. Al mismo tiempo, su voz incomparablemente majestuosa resonó desde el vacío, portando las fluctuaciones del poder divino, extendiéndose por todo el mundo. Oh, ofensor imperdonable, el abismo sin fin es tu destino. En nombre del Rey Dios, declara que Taren es culpable de faltarle el respeto al Rey Dios. Sentencia, eterna. En el instante en que resonó esa grandiosa voz, el mundo entero experimentó violentas fluctuaciones. Al oír esto, los dioses titanes, sin importar lo que estuvieran haciendo en ese momento, alzaron la vista con asombro hacia el lejano horizonte. La mayoría de los dioses recién nacidos de la tercera generación, debido a su propia debilidad, no comprendieron lo que estaba sucediendo, y algunos ni siquiera oyeron claramente la voz del Rey Dios, sintiendo solo miedo instintivamente.
Solo unos pocos dioses más poderosos de la tercera generación, como los dioses titanes, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, tales como Prometeo, Zeus, Metis y otros. Y debido a que habían alcanzado cierto nivel, la mayoría de ellos también conocían la existencia de Taren, y su sorpresa no fue menor que la de los dioses titanes. Taren, de quien se sospechaba que era el dios del destino, fue en realidad encarcelado en el abismo del Tártaro por el rey dios por haberlo enfadado. Un solo pensamiento surgió de inmediato en la mente de todos: ¿cómo es esto posible? La razón por la que estos grandes dioses respetaban y temían tanto a Taren era porque él había previsto el futuro del mundo cuando aún era muy débil, y no solo una vez, sino siempre con predicciones precisas, como si él mismo fuera el destino. Taren incluso había derrotado al antiguo rey dios Urano, una existencia que les parecía insuperable en aquel momento, incluso cuando solo poseía un débil poder divino. Estos sucesos milagrosos, uno tras otro, hicieron que los dioses desconfiaran cada vez más de él, llegando incluso a sospechar que era el destino mismo, irresistible e inviolable. Pero ahora, Cronos había aprisionado a un ser tan misterioso y aterrador. ¿No era Taren el dios del destino? ¿También puede el destino ser aprisionado? ¿Cómo se atrevió Cronos a hacer esto, y cómo lo logró? ¿Acaso no temía ofender al destino? Todo tipo de preguntas resonaban en la mente de los grandes dioses, convergiendo finalmente en una sola duda: ¿se había vuelto Cronos tan poderoso? ¿Lo suficientemente poderoso como para trascender el destino? Esto era algo que Urano ni siquiera había logrado en aquel entonces. Incluso Gaia, Rea y Zeus se sintieron como si les hubiera caído un rayo, contaban con Taren para que les ayudara a derrotar a Cronos. Pero pronto, los grandes dioses, atónitos por la conmoción, la incredulidad y una serie de otras emociones, descubrieron rápidamente un problema. Es decir, hubo una declaración, pero ningún castigo. Los 12 titanes habían presenciado personalmente cómo el antiguo rey dios Urano encarcelaba permanentemente a los cíclopes y a los hecatónquiros en el Tártaro, y sabían que la ejecución del castigo seguía a la declaración. Sin embargo, no vieron cómo Taren era arrojada al abismo. Gaia, la tierra, que estaba junto al abismo, lo sentía aún más claramente: no había entrado ninguna aura nueva, y Taren no había sido arrojado al Tártaro. Esto la dejó perpleja, preguntándose qué había sucedido. Cronos se mostró igualmente incrédulo. Los ojos del ya no joven rey dios se abrieron de par en par, y la expresión de su rostro era de desconcierto y asombro, algo que no había mostrado desde que se convirtió en rey dios. Sintiendo claramente cómo el poder de su dios rey se disolvía por una fuerza invisible pero suave, no pudo evitar soltar un sonido indigno: ¿cómo es esto posible? ¿Por qué no es posible? Taren permanecía inmóvil, parecía impasible, ni siquiera una arruga en su ropa. Mantuvo su actitud tranquila y serena, le ofreció a Cronos una suave sonrisa y, con un atisbo de confusión, replicó: «Dios rey Cronos, ¿estás intentando aprisionar al destino?» «Ah, eso es verdaderamente». En ese momento, hizo una pausa, con un tono algo juguetón: «un valor encomiable. Los dioses no pueden ser asesinados. Desde el nacimiento del mundo del caos, ningún dios nacido en él ha perecido jamás, incluso el antiguo rey dios Urano, solo cayó en un sueño eterno, no en una verdadera muerte. Sin embargo, los dioses pueden ser encarcelados. Por lo tanto, el castigo de prisión eterna en el Tártaro, transmitido desde el antiguo dios rey Urano, también fue adoptado por Cronos, el dios rey de segunda generación. Pero nunca antes había aprisionado a ningún otro dios, este era su primer intento, y el resultado lo tomó por sorpresa. En ese momento, ni siquiera pudo mantener la dignidad del rey dios, incapaz de controlar su propia expresión, con el rostro lleno de incredulidad. Al ver su reacción, Taren supo que había logrado el efecto deseado. Ya desde la época en que impulsaba el fin de la Edad de Oro y aceleraba el nacimiento de los humanos dorados, Taren había alcanzado un gran poder divino. Aunque temporalmente no era rival para los dioses titán que habían acumulado poder en esta posición durante millas de años, ya no era un dios débil, al menos, superaba con creces a los dioses de la tercera generación. Pero su poder era único, podía utilizar la naturaleza esquiva del destino. Gracias al antiguo rey dios Urano, tras el reconocimiento del oficio divino de Taren,
Este quedó profundamente ligado al destino de este mundo. Cuanto más próspero era el mundo, más fuerte se regresó. Sin embargo, él no era el mundo en sí mismo, su relación con el mundo era más bien como la de un pez y el agua. Cuanto mejor era la calidad del agua, más gordos estaban los peces, y, en consecuencia, los peces también intentaban mejorarla. Ambos se complementaban. El mundo del caos no tenía voluntad propia, pero reconocía este modelo, así que cuando la fuerza de Taren era suficiente, podía tomar prestada temporalmente una porción del poder del mundo. Lo había descubierto a lo largo de los últimos 1000 años, inspirado por el hecho de que el Dios Rey obtuvo el gran poder de la creación gracias al reconocimiento del mundo. Los dioses comunes no pueden pedir prestado porque no están profundamente ligados al mundo. El Dios Rey sí puede, porque gobierna a todos los dioses y ha realizado muchas hazañas reconocidas por el mundo, por lo que éste lo apoya para que continuar gobernando a los dioses y realizando cuentos hazañas. Si eso es así, ¿por qué yo, cuyo destino está entrelazado y ligado al mundo, no puedo tomar prestado su poder? El éxito de este intento, al saber que el mundo no solo apoyaba al Rey Dios, le dio a Taren muchas otras ideas, aunque por el momento no tenía tiempo para ponerlas a prueba. Quizás más tarde. Y aunque lo había comprendido, consumía demasiado poder divino. En su nivel actual, Taren solo pudo resistir un juicio de Cronos con el poder del Rey Dios durante un breve periodo. Si Cronos volviera a dictar sentencia ahora, seguiría prisionero en el Tártaro. Pero, los labios de Taren se curvaron ligeramente, y miró al asombrado y cauteloso Rey Dios que tenía delante sin miedo, con los ojos llenos de diversión. Para el cauto y desconfiado Cronos, una vez fue suficiente. Su Majestad el Rey de los Dioses, tal vez haya malinterpretado algo. No todos los dioses pueden ser encarcelados. La expresión de Taren era algo de impotencia, como la de un anciano bondadoso que niega con la cabeza y suspira ante la falta de ambición de un joven. Al verte, siempre pienso en tu padre. Él era tan ingenuo como tú en aquel entonces, y por eso su final no fue bueno. Al escuchar las palabras de Taren, Cronos sintió un escalofrío que se expandió rápidamente desde lo más profundo de su corazón hasta sus extremidades, y un miedo silencioso e inmenso lo envolvió. Estuvo a punto de sacar inmediatamente su guadaña y usar todo su poder para eliminar a esa criatura que le hacía sentir una gran amenaza, pero finalmente no lo hizo. Se dio cuenta de que, al enfrentarse a Taren, como el Rey Dios, en realidad no tenía la victoria asegurada. Y sin la certeza absoluta de la victoria, no se atrevió a actuar. Debido a su cautela y sus sospechas, pensó en las consecuencias de hacerlo, en los misteriosos métodos de Taren que le permitieron resistir a Urano cuando éste era tan débil, e incluso pensó en el destino de Urano. Todo esto le provocó miedo. Por un instante, no sé qué hacer. Su mente se aceleró y apretó los dientes, ordenando en ese lugar: yo, Cronos, en nombre del Rey Dios, ordeno este lugar, ningún dios puede entrar ni salir. Selló completamente el vacío. No sabía si esto podría atrapar a Taren, pero al menos no quería que otros dioses vinieran a preguntar sobre la situación. Tras hacer todo esto, dirigió una mirada profunda a Taren, quien aún mantenía una sonrisa sin que su expresión cambiara, luego se dio la vuelta y se marchó directamente. En ese momento, el impacto que recibió fue demasiado grande. Desde que fue reconocido por el mundo y sintió ese aterrador poder creativo, siempre había creído firmemente que era omnipotente, absolutamente poderoso y absolutamente invencible. Esto no era confianza ni arrogancia por su parte, porque eso era lo que el mundo entero le decía, el respaldo que le brindaba ese poder todopoderoso. Pero ahora, esa percepción se había hecho añicos. Aunque no había sido derrotado y Taren no había actuado en su contra, seguía profundamente conmocionado. Necesitaba consultar urgentemente a las tres parcas, sin importarle ni siquiera las reacciones que los dioses pudieran tener ante este asunto. Ninguno de los grandes dioses era tonto, solo oyeron el anuncio, pero tardaron en ver el castigo, y se dieron cuenta de que algo andaba mal. Algunos se dirigieron sigilosamente a aquel vacío, pero pronto descubrieron que el Dios Rey lo había sellado por completo. No pude entrar en absoluto, ni tampoco pude investigar la situación en el interior. Pero esto no les impidió hacer conjeturas.
Si Taren ya estaba aprisionado en el Tártaro, ¿por qué se molestaría el Rey Dios en sellar el vacío? Esto parecía más bien un intento fallido de encarcelamiento, una táctica de dilatoria temporal. Y cuando alguien fue a visitar a Gaia, la diosa Madre Tierra, y se enteró de que Taren no había estado aprisionado en el abismo del Tártaro, los dioses inmediatamente adivinaron la verdad. Cronos quería encarcelar a Taren, pero fracasó. Y lo que representaba una declaración hecha pero un castigo no aplicado era evidente por sí mismo. Innumerables dioses poderosos quedaron atónitos. Si bien sabían desde hacía tiempo que la verdadera fuerza de Taren era mucho mayor que el poder divino que exhibía, y también sabían que era misterioso, nadie esperaba que fuera tan poderoso. Incluso el Rey Dios fue impotente ante él. ¿Podría ser este el milagro del destino? Ningún dios podía comprenderlo, solo confirmaban una cosa, que debían ser aún más amables con Taren en el futuro, y que él podría ser verdaderamente el destino mismo. De forma imperceptible, la posición de Taren en el corazón de los dioses se fue volviendo cada vez más importante, y todo esto fue gracias a Cronos, el Rey Dios. Pero el propósito de Taren al hacer todo esto no era este, aunque también se esperaban estos beneficios. En ese momento, Prometeo, fuera del vacío, contempló la jaula que tenía delante con una expresión sumamente compleja. Recordó lo que Taren le había dicho cuando se encontraron hacía poco tiempo. Dijo que durante mucho tiempo, la mirada del dios rey estaría puesta en él, permitiendo que el pequeño Zeus hiciera lo que quisiera, todo se volvería muy sencillo. En aquel momento, Prometeo aún no sabía cómo Taren lograría captar la atención de Cronos, limitándose a intuir que conseguir la atención plena de un rey dios sería muy difícil. Pero ahora, no tenía ninguna duda. Tras este incidente, incluso las maldiciones probablemente pasarían a un segundo plano, la atención de Cronos no se apartaría en absoluto de Taren. Aunque Taren también parecía estar atrapado, parecía haberlo previsto, Prometeo volvió a pensar en lo que Taren había dicho durante su último encuentro. Dijo, si estoy atrapado, no sé. Preocupen, pronto alguien pedirá que me liberen. Sin embargo, esta era una jaula tendida personalmente por el dios rey, quien tenía la capacidad de liberarlo. Y para pedir su liberación, Zeus ciertamente tenía el motivo, pero no la capacidad. ¿Acaso el dios rey que lo encarceló le pediría que saliera? Prometeo sacudió la cabeza, apartando de su mente aquella idea irreal respecto a las tres parcas. Quiero saber exactamente cómo se puede borrar por completo a Taren. En el misterioso templo del destino, Cronos contempló a las tres diosas que tenía delante, con una expresión de inusual inquietud. Desde que se convirtió en el Rey Dios, Cronos no se había permitido ninguna acción que pudiera menoscabar su prestigio real. Mantenía cuidadosamente la compostura propia de un Rey Dios, controlando incluso las expresiones de su rostro. Pero ahora, había perdido por completa la compostura y en sus ojos se reflejaba un miedo inconfundible. Las tres parcas tejían los hilos del destino. Al oírlo, alzaron la vista, y sus tres pares de ojos hermosos pero indiferentes se volvieron simultáneamente hacia Cronos. Hablaron al unísono, el destino no se puede borrar. Cronos quedó instantáneamente alcanzado como por un rayo, se quedó paralizado en el sitio. En ese instante, las palabras de Taren y las de las tres diosas se superpusieron, repitiéndose en su mente y avivando por completo su miedo. Finalmente, creyó por completo que Taren era el destino mismo, porque incluso con su gran poder como Rey Dios, no podía hacerle el más mínimo daño. No podía simplemente dejarlo pasar. Ya había ofendido profundamente a Taren, y tal vez Taren, para vengarse, intensificaría la maldición que tanto temor le infundía. No podía quedarse de brazos cruzados, tenía que resolver ese peligro oculto. Si no se podía borrar, entonces debía ser encarcelado. Si no se podía encarcelar, entonces debía ser controlado. En resumen, jamás permitiría que existiera alguien que pudiera amenazarlo. Al pensar esto, Cronos se recompuso. Recuperó la calma y su semblante dejó de ser el descontrolado. Observó a las tres diosas que tenía delante, con un atisbo de curiosidad en sus ojos. Comenzó a sospechar que la razón por la que las tres parcas no accedieron a cooperar con él para apoderarse del poder divino de Taren no era porque no quisieran, sino porque no se atrevían.
Siempre habían conocido el misterio y el poder de Taren, sabiendo que no podían enfrentarse a él por sí solos, e incluso con su apoyo como rey dios, seguirían sin tener confianza. Por eso prefirieron no meterse en los asuntos de los demás. Esto tenía sentido, ninguna deidad se quejaría de tener demasiado poder o demasiada autoridad divina. Estas tres diosas, naturalmente, no serán la excepción. Su reticencia se debía esencialmente a que no podía hacerlo. Taren era realmente demasiado poderoso, lo había subestimado antes. Cronos, respirando hondo, dejó de lado toda arrogancia y autocomplacencia. Comenzó a considerar con cautela y detenimiento cómo tratar con Taren. El único a pesar de era que, quizás debido a su rango insuficiente, las tres parcas solo podían predecir las acciones de Taren y no podían luchar contra él junto a Cronos. Sin embargo, para Cronos, esto ya era suficiente. Al menos sabía que Taren seguiría sin hacer nada durante los próximos 100 años. Esto le dio tiempo para pensar con calma. Ya no actuaría impulsivamente ni de forma temeraria. Consideraría cuidadosamente todos los detalles, se aseguraría de que no hubiera posibilidad de error y luego actuaría. Y justo cuando la atención del dios rey Cronos estaba completamente centrada en el vacío, en Taren, en la vasta corriente oceánica, una conversación que podría cambiar el curso del mundo ya había concluido. Joven y valiente, apuesto y elocuente, además de optimista y alegre, y nacido poderoso, Zeus se había ganado los elogios de Metis, la diosa de la sabiduría. Esta diosa de la sabiduría, que nunca había visto a una deidad de la tierra, sintió un gran afecto por el joven Zeus, admirando todas las buenas cualidades que había en él. Los dos conversaron animadamente, e incluso Metis ideó un plan completo para Zeus. Decidieron rescatar primero a las deidades que Cronos había engullido previamente, los hermanos y hermanas de Zeus. Las deidades no podían ser asesinadas. Incluso si hubieran sido devoradas por el rey Dios y hubieran heredado las leyes correspondientes, seguían sin estar muertas. Metis se preparó para usar el agua más pura y las leyes únicas del elemento agua del sistema oceánico para elaborar el vino más tentador. Este vino embriagaría a las deidades y les provocaría vómitos, incluso al mismísimo rey Dios. En aquella época, las deidades también tenían vino y solían beberlo en los banquetes. Pero la mayor parte de este vino era refinado por los dioses mediante leyes, poseía diversos efectos maravillosos e incluso era capaz de aumentar el poder divino. No era el vino que bebían los humanos en generaciones posteriores, ese fue creado por el dios del vino. Metis necesitaba tiempo para elaborar el vino divino, y durante este periodo, Rea dispuso que Zeus fuera a la montaña divina y trabajara como joven copero. En ese momento, Zeus ya era muy poderoso. Podía usar sus propias leyes para ocultar su aura, así que incluso si Cronos lo veía, no percibiría la relación padre-hijo entre ellos. A Cronos no le importaba en absoluto que hubiera un joven copero adicional en la montaña divina. Tras el nacimiento de los humanos dorados, muchas deidades llevaban a algunos humanos a sus templos como asistentes, lo que facilitaba enormemente la vida de las deidades. Desde el punto de vista de Cronos, esto era algo muy normal. Rea, como reina de los dioses, estaba a cargo de todos los asuntos, grandes y pequeños, en la montaña divina, y él, como rey dios, no podía informar sobre todo. Además, ahora tenía otras cosas en las que ocuparse. Su mente estaba absorta en cómo lidiar con Taren. Una enorme sensación de crisis lo invadió, relegando todos los demás asuntos a un segundo plano. Por sugerencia de Rea, Cronos también se volvió a decir a beber vino. Este estado mental confuso, en el que su mente estaba temporalmente en blanco y no tenía que pensar en nada, le permitió olvidar momentáneamente el miedo en su corazón y la confusión de no saber qué hacer. Sin embargo, debido a su naturaleza precavida, no bebía mucho, al menos no hasta el punto de perder completamente la cabeza. Simplemente disfrutaba de esa ligera sensación de embriaguez de vez en cuando. No sabía que cada vez que el joven copero le traía vino, los ojos que brillaban con tolerancia y cálculo bajo su cabeza inclinada. Poco después, transcurrieron varios siglos más. Cronos aún no había encontrado un método que lo satisficiera, lo cual lo irritaba un poco. Como de costumbre, volvió a llamar al joven copero.
Este día no fue diferente de cualquier otro, salvo que el vino en la copa parecía excepcionalmente suave, desprendiendo un aroma tentador. Cronos, que era naturalmente vigilante, encontró esto un poco extraño, pero cuando levantó la vista y vio que el joven copero era el mismo que conocía desde hacía cientos de años, se relajó. Comenzó a beber y entonces descubrió que el vino de ese día no solo olía de maravilla, sino que también tenía un sabor excepcionalmente bueno, lo que le llevó a beber demasiado sin darse cuenta. El entorno familiar, el joven copero conocido, toda esa familiaridad le daba a Cronos una sensación de seguridad. Rara vez bajaba la guardia, pensando que no pasaba nada por emborracharse una vez. Así pues, abandonó la idea de la moderación y comenzó a beber sin parar, con la esperanza de dejar atrás todos sus problemas. Cronos comenzó a perder el conocimiento rápidamente, al tiempo que sentía que se le revolvía el estómago. Empezó a vomitar sin siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Una figura tras otra fue expulsada de él, desde este al principio hasta Poseidón al final, un total de 5 figuras. Así, vomitó a los 5 niños que se había tragado, pero bajo el efecto adormecedor del vino divino, ni siquiera supo lo que había sucedido. La reacción de Cronos en ese momento fue increíblemente lenta. Esto no se debió únicamente a la eficacia del vino divino elaborado por Metis durante más de 100 años, sino también a Rea, la diosa del tiempo. Mucho antes de que comenzara la operación hoy, Zeus ya la había conversado con Rea. Rea, que se encontraba en un templo cercano, observaba atentamente. Cuando Cronos comenzó a beber, Rea usó discretamente su poder divino para distorsionar el tiempo en la montaña divina. Sin la noción del tiempo, Cronos no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba bebiendo. Su Majestad, el Rey Dios, estaba completamente absorto en sus pensamientos y no se percató de este sutil cambio. Solo sabía que había bebido un poco de más ese día, pero desconocía la cantidad exacta. También se debía a que el asunto con Taren, a lo largo de los últimos siglos, había oprimido severamente a su Majestad, el Rey Dios. Era demasiado cauteloso, tan cauteloso que no le satisfacía ningún método y los rechazaba constantemente. Al repetir esto una y otra vez, esas emociones nunca encontraron alivio y permanecieron reprimidas. La acumulación de estas emociones le hizo pasar por muchas anomalías. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba bebiendo demasiado y vomitando, tenía todos los sentidos borrosos. El primero en ser vomitado fue el océano y agitador de la tierra que acababa de devorar, Poseidón. Él era la personificación del océano y de los terremotos, casi en el instante en que apareció, le siguió el aroma de la marea, e incluso la tierra tembló. A continuación, se extiende una profunda oscuridad. Una figura sombría, símbolo de la tristeza, emergió del caos. Tenía unos ojos incomparablemente oscuros y profundos, era Hades, el dios de la tristeza. La tercera en ser vomitada fue una diosa de extraordinaria belleza. Poseía unos brazos hermosos, ojos brillantes y dientes perlados, su belleza era incomparable. Era la bella Hera. La cuarta era la gran diosa que simbolizaba la agricultura y la cosecha, Deméter. Casi en el mismo instante en que nació esta diosa, la tierra se cubrió de una exuberante hierba verde y los frutos maduros se mecían, como si el mundo entero le diera la bienvenida. Y la última fue la esencia de fuego devorada más tempranamente, Hestia, la diosa cálida que simboliza el fuego del hogar y la luz. En ese momento, todos los dioses que Cronos había devorado previamente habían regresado a este mundo. Las leyes que Cronos había heredado de ellos también desaparecieron, renaciendo en su lugar con estos dioses. Cronos aún no sabía qué había sucedido, pero su poder divino ya se había reducido casi a la mitad. La sensación de que sus leyes le eran arrebatadas le causaba dolor, y su conciencia, adormecida por el vino divino, comenzó a regresar lentamente. Al ver esto, Zeus habló inmediatamente con sus parientes de sangre, diciendo con decisión, «Ide». Esa voz indiscutible resonó en los oídos de todos los dioses presentes, como un trueno. Ahora no era el momento adecuado para que actuaran. Su Majestad, el Rey Dios, estaba ciertamente debilitado, pero el problema era que ellos no eran mucho más fuertes. Poseidón y los demás se encontraban en muy mal estado en ese momento, como dioses recién nacidos,
su poder estaba lejos de alcanzar su máximo potencial, ni siquiera la mitad. Dado el poder de Cronos, si no se marchaban ahora, no podrían hacerlo después. Estos 5 dioses acababan de volver a ver la luz del día. Aunque no comprendían lo que había sucedido, no dudaron ni un instante ante la orden de Zeus y lo siguieron de inmediato. Zeus no se olvidó de la reina Rea. Antes de que Cronos pudiera despertar por completo, dio a sus hermanos ya su diosa madre, huyendo apresuradamente de la montaña divina. Casi al instante en que abandonaron la montaña divina, su majestad, el rugido ensordecedor del rey dios Cronos resonó desde ella. Todos pudieron sentir la furia del rey dios en ese sonido, y toda la montaña divina tembló al compás. El mundo entero escuchó a aquel rugido furioso y el ensordecedor sonido del derrumbe de la montaña divina. Todos los dioses observaron, preguntándose qué había sucedido. Majestad, el gran rey de los dioses, nunca esperó este día, ¿verdad? ¿Cuándo temías ser derrocado por tus descendientes y decidiste devorar a tus hijos, acaso pensaste alguna vez en este día? Zeus soltó una sonora carcajada. Su voz resonó por todo el mundo. De esta manera, anunció con contundencia su llegada, dando a conocer su existencia a todos. Hijo de Urano, vuestra majestad, el dios rey Cronos, valora tus días en el trono del dios rey, porque esos días están contados. Tras pronunciar sus palabras, se marchó sin dudarlo, conduciendo a todos directamente fuera de este mundo hacia el vasto e ilimitado universo. Para cuando Cronos los persiguió, no se veía ni una sombra. Ira, conmoción, incredulidad, todo tipo de emociones lo invadieron. El vacío y el dolor provocados por la pérdida del poder divino y el despojo de las leyes en su interior lo hicieron dudar casi de si aún dormía. Millas de años de esfuerzo, un cuerpo de poder divino acumulado con tanto esfuerzo, perdido casi la mitad en una sola sesión de bebida. Todo sucedió demasiado rápido, tan rápido que Cronos simplemente no pudo aceptar pérdida semejante. Quería alcanzarlos de inmediato y matarlos a todos, pero no pudo encontrar rastro alguno. La furia extrema encendió su razón, incluso destrozó furiosamente la montaña divina. Innumerables rocas se estrellaron contra la tierra, produciendo un sonido ensordecedor. El mundo entero tembló, obligado a soportar la ira de su majestad, el rey Dios. Y bajo esa ira extrema yacía un miedo indescriptible. La maldición que había olvidado durante casi un milenio ahora lo envolvía con furia. En otro tiempo, creyó haber encontrado el método adecuado y haber roto por completa la maldición, pero ahora comprendió lo terriblemente equivocado que estaba. La maldición no se había levantado en absoluto. Qué ridículo que realmente pensara que había logrado algo que Urano no podía, e incluso que se mostrara tan engreído al respecto. Pero en ese momento se dio cuenta de que había cometido exactamente el mismo error que Urano, creer siempre que podía desafiar al destino y controlarlo todo. Fue también en ese momento cuando recordó de arrepentimiento lo que Taren había dicho siglos atrás. En aquel momento, el joven vestido de blanco lo miró con lástima y rió entre dientes, diciendo que su padre había sido tan ingenuo como él. Y el resto de la frase era, así que el final de tu padre no fue bueno, ¿significaba esto que su final tampoco sería bueno? ¿Pero cómo es posible? Ya no perseguía a los rebeldes, que sin duda eran imposibles de rastrear, sino que se dio la vuelta y se precipitó al vacío. Quería encontrar a Taren, quería averiguar cuál sería su destino final. Pero lo detuvieron, lo detuvo la barrera que él mismo había levantado. Debido al miedo extremo que sentía en aquel momento, había declarado que ningún dios podía entrar ni salir, y que ninguno se incluía a sí mismo, aunque no se había dado cuenta de este problema en ese momento. Porque cuando su poder era lo suficientemente fuerte, podía desobedecer sus propias órdenes. Pero ahora su poder había disminuido considerablemente y ya no podía atravesar la prisión que él mismo había construido en su apogeo. Estaba bloqueado en el exterior. Mientras Taren no quisiera verlo, jamás podría volver a verlo, a menos que pudiera devorar de nuevo a esos 5 niños y restaurar su poder original. Al darse cuenta finalmente de que estaba equivocado, terriblemente equivocado, Cronos sintió en ese momento el sabor del arrepentimiento. Pero, ya era demasiado tarde. Cronos, incapaz de encontrar a Taren, no estaba dispuesto a rendirse.
Usó su autoridad como rey Dios para percibir el mundo entero, pero no pudo localizar a los rebeldes. De este modo, supo que los rebeldes habían huido más allá del mundo. Sin dudarlo, abrió las puertas del espacio y llegó a ese universo infinito. Sin embargo, no estaba allí para encontrar esos rebeldes, porque sabía que era imposible encontrarlos. Estaba allí para encontrar a los dos poderosos dioses titanes del universo. Crío, la estructura del universo, simbolizaba la vitalidad y la expansión, y sus hijos eran las estrellas infinitas. Y Hiperión, padre de la luz y dios del sol, que controlaba los altos cielos y el movimiento de los cuerpos celestes. Cronos había recuperado cierta compostura, sabiendo que lo sucedido no se podía cambiar, y comenzó a pensar en cómo solucionar la situación. Hiperión, Crío, hermanos míos, supongo que ya sabéis lo que ha ocurrido. Los rebeldes pretenden derrocar a nuestro gran reinado como dioses titanes. Y ahora, se esconden en las profundidades del universo. Os pido que los encontréis para poder aplastarlos personalmente. El alboroto ocurrido poco antes en la montaña divina fue demasiado grande, todos los dioses titanes ya sabían lo que había sucedido. Crío e Hiperión no fueron la excepción. Ante la petición del Rey Dios, guarden silencio. Como amos de este universo, podríamos, por supuesto, percibir a Zeus y a los demás escondidos en las profundidades de las estrellas, pero no querían informar a Cronos. En su opinión, este era un asunto familiar de Dios Rey, no debían ni querían interferir demasiado. Para ellos, daba igual quién fuera el Rey Dios, y además, estaban lejos de estar satisfechos con Cronos en ese momento. Tras un breve silencio, Hiperión habló: Su Majestad el Rey de los Dioses, he estado aquí todo este tiempo y no he notado nada inusual. Crius, por su parte, escaneó el universo y un momento después dijo: ninguna anomalía. Cronos miró a esos dos poderosos dioses titanes que tenía delante, reprimió con esfuerzo la insatisfacción en su corazón y logró forzar una sonrisa, diciendo: hermanos míos, en otro tiempo resistimos colectivamente el dominio tiránico del Dios del cielo. El orden de este mundo se fortaleció gracias a nosotros, y todo esto es inseparable de nuestros esfuerzos. Sin embargo, ahora algunos desean destruirlo todo. Pero estos odiosos rebeldes representan una amenaza para nuestro gran gobierno. Les pido a mis dos hermanos que me ayuden a mantener la gloria de los titanes. Cronos comprendió perfectamente los pensamientos de Crío e Hiperión, y también sabía que debían conocer la ubicación de esos rebeldes. No dijeron nada porque no querían involucrarse. Sin embargo, Cronos no se atrevió a presionarlos demasiado. Su Majestad el Rey de los Dioses sabía muy bien que la guerra pronto estallaría, y lo más importante que debía hacer ahora era ganarse a esos poderosos dioses titanes. Si en este momento se enemistara con esos dioses titanes, sin duda los empujaría al bando de los rebeldes. Esto era algo que Cronos no quería ver bajo ningún concepto. Así pues, por muy insatisfecho que estaba, no dijo nada, limitándose a recordarle sutilmente que todos los dioses titanes estaban del mismo lado. Crío e Hiperión, por supuesto, entendieron lo que quería decir, pero simplemente dijeron: si los intereses de los dioses titanes y el orden de este mundo se ven amenazados, naturalmente tomaremos medidas. El significado de estas palabras ya era muy claro: separaban los intereses de los dioses titanes de los Rey Dios. Si se trataba simplemente de una lucha por el trono, era un asunto familiar de la casa del Rey Dios, y ellos no intervendrían. Porque no habían olvidado que Rea también era una de las diosas titanes. Su hermana, una mujer amable y bondadosa, compañera de armas con la que habían luchado codo con codo, ahora lideraba la rebelión contra el Rey Dios. Porque Cronos, en efecto, había ido demasiado lejos en los últimos años. Cuando ascendió al trono, todo era hermoso, la edad de oro de los dioses era un lugar próspero. Pero durante los últimos siglos, el caos y el conflicto habían sido la tónica dominante del mundo. ¿Y por qué sucedió todo esto? Lo que Cronos, el Rey Dios, había estado haciendo durante todos estos años era evidente para todos los titanes. Sin saber en qué pensaba, los ojos de Hiperión parpadearon y de repente dijo: Su Majestad el Rey de los Dioses, tal vez podría consultar al príncipe Taren.
En cuanto se pronunciaron estas palabras, Crius también levantó la vista de inmediato y repitió, sí, en un momento tan caótico, tal vez necesitemos la guía del destino. Al oír esto, Cronos casi no pudo controlar la expresión de su rostro, que incluso parecía un poco retorcida. Lo que quería decir era, ¿acaso no quería encontrar a Taren? Él conocía mejor que nadie la importancia de la guía del destino, así que lo primero que hizo después de que ocurrieran estos sucesos fue buscar a Taren, pero el problema era que no podía encontrar. Quedó atrapado afuera por la jaula que él mismo había construido. Pero no podía decirlo, temía que, si lo hacía, afectaría la moral del equipo. Ante las preguntas de los dos dioses titanes, las emociones de Cronos se agitaban en su interior, pero su rostro permaneció impasible, incluso mostrando una expresión de desdén. ¿Taren ha sido completamente aprisionada por mí, ¿qué? Al oír estas palabras, tanto Crío como Hiperión se sobresaltaron. Hiperión incluso replicó inconscientemente, ¿acaso no es imposible que lo encarcelen en el Tártaro? Cuando llegó el momento de este asunto, la expresión de Cronos se torció de nuevo, pero rápidamente se calmó y dijo con un tono inexpresivo, como si no fuera nada importante, en efecto, no puede ser encarcelado en el Tártaro, quizás debido a sus propios orígenes ancestrales. El Tártaro no puede contenerlo, pero eso no significa que no pueda ser aprisionado. Usé el inmenso poder del Dios Rey para sellarlo eternamente en ese vacío. Nadie puede entrar ni salir de ese espacio, ni siquiera yo. Cronos sintió que se había enemistado completamente con Taren, y la posibilidad de que Taren volviera a ayudar era muy pequeña, así que decidió resistir hasta el final. Sin embargo, la singularidad de Taren estaba profundamente arraigada en la mente de los 12 titanes. Para evitar que este individuo provoque variables innecesarias, decidió derribar primero al otro bando de su pedestal. Quería que los 12 titanes supieran que Taren no era nada especial, que Taren también podía ser derrotado. Crío e Hiperión intercambiaron miradas, viendo incredulidad en los ojos del otro. No respondieron de inmediato a las palabras de Cronos, sino que comenzaron a reflexionar más profundamente. Hace cientos de años, cuando Cronos vendió el vacío, fueron a investigar la situación y sintieron el poder de sellado sin igual. Al menos, fueron completamente incapaces de abrirlo. Pensaban que, aunque ese poder era fuerte, no podría atrapar a Taren, pero Cronos dijo que Taren había sido encarcelado eternamente. ¿Podría ser que Taren no hubiera aparecido durante estos cientos de años porque no podía escapar? ¿Podría Cronos ser realmente tan poderoso como para aprisionar permanentemente a Taren, quien simbolizaba el destino? Al ver las expresiones de conmoción en los rostros de los dos poderosos dioses titanes, Cronos suspiró aliviado en secreto. Sabía que había logrado su objetivo, así que dejó de decir tonterías y abandonó el universo de inmediato. Necesitaba invocar inmediatamente a los dioses y restablecer la autoridad perdida del Rey Dios. Constantemente se repetía así. Mismo que las cosas aún no habían llegado a su peor momento, que todavía tenía una oportunidad, que seguía siendo el gran e invencible Dios Rey, que una vez había derrotado al invencible Urano, y que sin duda podía lograr todo lo que quisiera. Seguro que pisotearía esa maldita maldición y ese destino. Zeus condujo a los dioses a una estrella insignificante del universo. Allí ocultaron su aura, convirtiéndola en su refugio temporal para recuperar fuerzas. Resulta bastante curioso que esta fuera la primera vez que estos parientes distanciados se vieron, siendo Rea la segunda vez. Todos eran extraños entre sí, incluso después de pasar millas de años juntos en el mismo útero, permanecieron distantes. Su único vínculo era Rea, y la dulce diosa del tiempo ahora lloraba de alegría. Abrazó a cada uno de sus hijos, y su profundo amor maternal calentó las frías leyes. Una vez que los dioses se familiarizaron un poco más entre sí y las emociones de Rea se calmaron, comenzaron a discutir qué hacer a continuación. Zeus reveló el plan de Metis. El primer paso fue rescatar a los dioses devorados y, al mismo tiempo, debilitar el poder de Cronos. Este paso era el más crucial y difícil, y ahora Zeus lo había logrado. El siguiente paso era fortalecer sus propias fuerzas, ganarse el apoyo de todos los dioses que pudieran y, al mismo tiempo, destruir la autoridad de Cronos como Rey Dios, haciendo que más gente se diera cuenta de que Cronos no era invencible.
Las acciones de Cronos a lo largo de los últimos cientos o millas de años ya habían provocado descontento entre muchos dioses, pero debido al poder divino sin parangón del Rey Dios, estos dioses no se atrevieron a resistir. Solo acabando con la imagen de invencibilidad de Cronos existiría la posibilidad de que las quejas de estos dioses salieran a la luz. Sin embargo, seguía siendo improbable que todos los dioses se unieran y derrocaran a Cronos, porque el antiguo orden se había mantenido durante demasiado tiempo y la mayoría de los dioses adoptaron una actitud neutral, de esperar y ver. Aunque su fuerza combinada podría haber derrocado al Rey Dios, unirlos era demasiado difícil. Por lo tanto, lo que Zeus tenía que hacer era añadir a su favor la mayor ventaja posible. Zeus, hijo mío, ¿ya has decidido a quién visitarás a continuación? Preguntó Rea en voz baja. Voy a ver a Taren, dijo Zeus sin dudarlo. Si conseguimos su apoyo, nuestras posibilidades de éxito aumentarán considerablemente. Pero Cronos dijo que Taren está permanentemente prisionera, dijo Rea con expresión preocupada. Allí he instalado poderes de sellado. Si te acercas, te descubrirá. En ese momento, Zeus aún no poseía la fuerza suficiente para enfrentarse a Cronos directamente. Si Taren ya estaba encarcelado permanentemente, Zeus no podía liberarlo antes de convertirse en Rey Dios. Acercarse precipitadamente también alertaría a Cronos, lo que sería como caer en una trampa. Esta es una pista que me dio Prometeo. El dios de la clarividencia no desconocería la situación actual, y no tiene ningún motivo para hacerme daño. Zeus dijo, así que sospecho que esta también es la intención de Taren. Rea guardó silencio al oír esto. Por un lado, le preocupaba la seguridad de Zeus, pero por otro, sentía que podía confiar en Taren, lo que la dejaba en un dilema. Los demás dioses, al haber nacido recientemente, no tenían claros estos asuntos y no podían ofrecerle un consejo adecuado, por lo que solo podían guardar silencio ante ella. Al ver esto, Zeus sonriendo y la consoló, no te preocupes, madre diosa, el éxito siempre conlleva algunos riesgos. Tendré cuidado. Rea advirtiendo, sabiendo claramente que era la mejor opción. Zeus rechazó las peticiones de los demás para que lo acompañaran, prefiriendo ir solo. Mientras tanto, en la destrozada montaña divina, Cronos apenas había logrado repararla temporalmente con su poder divino. No. Era necesario que él difundiera la noticia del traidor. Todos los dioses habían oído y visto el alboroto en la montaña divina con anterioridad y comprendían la situación actual. Todos adoptaron unánimemente una actitud de esperar y ver. Incluso el dios titán Jápeto, que quería ayudar a Cronos, no se atrevió a ir a la montaña divina en ese momento porque no estaba seguro de lo que Cronos pensaba. ¿Y si el rey dios aún estuviera furioso y no quisiera ser visto en un estado tan desaliñado? Sin embargo, la mayoría pensaba que se trataba de un asunto familiar del Rey Dios y que lo mejor era no interferir. En cuanto a quién sería el futuro Rey Dios, todos tenían ideas diferentes. En esta situación, aquellos que no sabían qué postura adoptar estaban muy interesados en conocer la opinión de Taren. Pero Taren había permanecido en silencio durante cientos de años, e incluso había llegado un mensaje de la montaña divina que indicaba que Taren había sido encarcelado permanentemente. Muchos grandes dioses de la antigüedad incluso visitaron personalmente ese vacío e inspeccionaron el sello colocado por Cronos en la cúspide de su poder, sabiendo lo indestructible que era esa prisión. Inicialmente creyeron que, dada la naturaleza misteriosa de Taren, por muy sólida que fuera de la prisión, no podría retenerlo. Sin embargo, los cientos de años sin noticias y el hecho de que Taren no hubiera aparecido ni siquiera después de un acontecimiento tan importante les hicieron dudar. Quizás aquel misterioso Taren sí había sido encarcelado de forma permanente. Después de todo, el propio Rey Dios afirmó que ni siquiera él pudo atravesar esa prisión, lo que demuestra su solidez. Sin embargo, mientras los dioses meditaban con diversos pensamientos y observaban con cautela, percibieron con claridad un movimiento proveniente del vacío. Zeus, el hijo de Cronos que había hecho sonar el cuerno de la rebelión, había llegado al vacío de forma tan abierta. El razonamiento de Zeus era simple, ya que no podía ocultárselo a Cronos, bien podría dejar que todos los dioses lo presenciaran. Apostaba por la intención de Taren al invitarlo. Si no era una trampa,
entonces Taren seguramente haría una declaración y esta declaración podría ser crucial. Cronos descubrió la presencia de Zeus de inmediato. Al principio quedó atónito, incapaz de creer que aquel hijo rebelde que había escapado se atreviera a aparecer tan abiertamente. La razón fue reemplazada instantáneamente por la rabia. Dejó todo lo que estaba haciendo sin dudarlo y se lanzó directamente al vacío. Cronos sabía perfectamente que era una oportunidad de oro. Su oponente no era rival para él. Ya que se había atrevido a aparecer, lo descuartizaría y luego se lo comería directamente. En cuanto a por qué vino al vacío, tal vez esperaba obtener la ayuda de Taren, pero el problema era que el propio Taren estaba en problemas. Al pensar en esto, Cronos sintió que el destino aún lo favorecía, poniendo tan buena oportunidad justo delante de sus ojos. El Rey Dios viajó con poder supremo, llegando al vacío casi en un abrir y cerrar de ojos, y vio a aquel hijo rebelde llamado Zeus. En ese preciso instante, la conmoción se había extendido por todo el lugar, y los ojos de innumerables dioses estaban fijos en aquel sitio, deseosos de conocer el desenlace final de este padre y este hijo. El rostro de Cronos mostraba una sonrisa feroz y cruel. Miró a Zeus y le dijo fríamente, ¿conoces las consecuencias de caer en una trampa? Zeus no reaccionó. De hecho, él también estaba muy nervioso en ese momento, pero al final, optó por confiar en Taren. El rostro de Zeus mostró un atisbo de sonrisa sarcástica. Miró al rey Dios que tenía delante y dijo con un tono completamente burlón, ya sabrás si es caer en una trampa, mi querido Padre Dios, bien, bien, muy bien. Cronos rió con furia extrema. Ya no dudó y estaba a punto de torturar y devorar directamente a aquel hijo rebelde, pero en cuanto dio un paso adelante, quedó paralizado. En el vacío infinito, en el lugar sellado por el poder supremo del Rey Dios, una figura blanca emergió lentamente. La barrera compuesta de poder supremo, suficiente para bloquear al Rey Dios, parecía no existir ante él. Salió con tanta naturalidad, sin siquiera mirar a Cronos, sino que simplemente escuchó y le dijo a Zeus, invitado mío, ¿por qué perder el tiempo afuera? Pase conmigo y hablemos. Esta escena dejó atónitos a los dioses. Zeus quedó igualmente estupefacto, pero rápidamente se recompuso y se acercó apresuradamente en señal de acuerdo. Así, bajo la mirada atónita de innumerables dioses, siguió rápidamente a la figura blanca hacia el vacío y desapareció de la vista. Cronos solo reaccionó en ese momento. Inmediatamente intenté perseguirlos, pero la barrera le impidió el paso. ¡Qué ridículo! La barrera que él mismo se había erigido solo lo bloqueaba a él. En ese instante, la mente del Rey Dios quedó en blanco. Sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, como si hubiera caído en una cueva de hielo. La repentina aparición de Taren pilló a todos los dioses por sorpresa. No había aparecido en varios siglos, y todos ya habían aceptado el hecho de que el Rey Dios lo había encarcelado permanentemente, incluso lamentándolo. Y todos esos grandes dioses habían visto la barrera que el Rey Dios erigió en su furia, sabía mejor que nadie cuán poderosa era la energía divina que contenía. Ahora, incluso el mismísimo Rey Dios estaba bloqueado. En ese momento, el rostro de Cronos ya no podía describirse simplemente como feo, sus ojos estaban a punto de estallar, prácticamente escupiendo fuego, pero era impotente ante la barrera que él mismo había erigido. Tras respirar hondo varias veces, Cronos reprimió con fuerza su ira interior y optó por darse la vuelta y marcharse. Sabía que innumerables dioses titanes vigilaban este lugar y que quedarse allí solo le quedaría aún peor. No podía demorarse más, necesitaba contactar a los dioses de inmediato. Mientras esos rebeldes no fueron capturados, su corazón jamás encontraría la paz. Una sensación de urgencia invadió el corazón de Cronos, junto con un atisbo de miedo en el que no se atrevía a detenerse. Pero esas no eran cosas que les importaran a Taren y a Zeus. Aunque hacía tiempo que sabía que la persona que tenía delante era misteriosa y poderosa, y que su presencia en el vacío debía de haber sido premeditada. Sin embargo, a pesar de sus sospechas, Zeus sintió una conmoción sin precedentes cuando vio personalmente a Taren emerger de una barrera que ni siquiera el rey de los dioses podía cruzar. De cierto modo, ¿acaso el poder de este señor Taren ya había superado al del dios rey Cronos?
A los ojos de los dioses, el rey dios era la personificación de la invencibilidad, poseedor del gran poder de la creación, el ser más fuerte de este mundo. Pero Taren, en apariencia, solo era un ser divino poderoso, quizás incluso menos poderoso que el propio Zeus en ese momento, y sin embargo podía hacer lo que el rey dios no podía. ¿Cómo no iba a sorprenderse a Zeus? Bajo semejante presión psicológica, demuestra una humildad sin precedentes, incluso antes de conocer a Gaia, la diosa madre tierra, nunca había sido tan educada. Taren no prestó atención a esto, ni creería que Zeus fuera realmente un joven sencillo e inofensivo solo por su comportamiento. De hecho, había permitido deliberadamente que Zeus presenciara todo aquello. En efecto, la percepción de los dioses era correcta, Taren era en ese momento solo un ser divino poderoso, que no superaba a los dioses titanes, ni siquiera al poderoso Zeus. Aunque ahora todos parecían no creerlo, era la verdad. Podía atravesar libremente la barrera erigida por el rey dios simplemente tomando prestado el poder del mundo. Tras varios siglos de intentos, se había vuelto cada vez más hábil para tomar prestado poder, aunque no estaba seguro de si era porque no era el rey dios, pero el poder que podía tomar prestado era actualmente muy limitado. Al menos, si tuviera que luchar contra Cronos, definitivamente no podría ganar. Incluso contra los dioses titanes, o el Zeus que le precedió, si se tratara de una verdadera lucha, Taren sería inferior, como mucho, podría intimidar a los dioses de la tercera generación que nacieron más tarde. Sin embargo, por el momento, parecía que ni los dioses titanes, ni Zeus, ni siquiera Cronos, querían luchar contra él. Porque todos creían que la fuerza de Taren era mucho mayor de lo que demostraba en la superficie. Así que, mientras él no buscara activamente una pelea, nadie sería tan tonto como para molestarlo. Señor Taren, gracias por su ayuda. Finalmente, Zeus habló primero, rompiendo la atmósfera algo silenciosa. Anteriormente le pedí al señor Prometeo que le transmitiera que, siempre y cuando aceptara reunirse conmigo, le concedería una condición. Incluyendo tu protección durante mi infancia, ahora te debo 3 condiciones. ¿Hay algo sobre lo que quieras instruirme? Zeus se comportó con mucha cortesía, incluso mencionando de forma proactiva esas 3 condiciones a las que antes se había resistido tanto. Debido a que había presenciado cada vez más la influencia de Taren, y con su aguda percepción, comprendió claramente lo que representaba aquella escena. Incluso se sintió increíblemente afortunado de haber causado tal revuelo, provocando que la atención de todos los dioses convergiera allí, siendo testigos claros de cómo él y Taren entraban juntos al vacío, mientras que el rey dios Cronos estaba bloqueado afuera. A los ojos de los dioses, esto sin duda enviaba una señal, que Taren, cuya fuerza se sospechaba que superaba la del rey dios, estaba sesgado a su favor o incluso lo apoyaba. Los beneficios para él fueron más que pequeños. En ese momento, Zeus comprendió plenamente la importancia de Taren y decidió ganárselo sin reservas. Lograría que Taren lo apoyara, costara lo que costara. Por ello, estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Taren no sabía qué pensaba Zeus, pero podía sentir su determinación, así que sonó y dijo sin prisa, esas 3 condiciones no son urgentes. Aún no he decidido qué quiero que hagas por mí. Cuando lo haya pensado bien, naturalmente iré a buscarte. Zeus se acercó rápidamente y luego dijo, Señor Taren, como puede ver, el rey dios Cronos es insaciablemente codicioso. Bajo su reinado, el mundo es un caos, los conflictos entre los dioses son frecuentes y la opresión y el sufrimiento reinan por doquier. Deseo poner fin a todo esto. Me pregunto si estaría dispuesto a ofrecer su ayuda. Si es así, ¿cómo podría agradecérselo? Se trata de negociar los términos. Zeus no era tan ingenuo, las insinuaciones previas de Prometeo habían sido muy claras, para obtener la ayuda de Taren, era imposible sin ofrecer algún beneficio. Dijo esas palabras simplemente para tantear el precio mínimo de Taren y así tener una idea clara. No deseo nada, dijo Taren mirándolo con indiferencia, y no me interesan tus problemas. La boca de Zeus se crispó, comprendiendo que aquello significaba que debía demostrar su sinceridad. Así que, apretando los dientes, dijo con decisión, si logro convertirme en el nuevo rey dios, te juro que jamás actuaré en tu contra.
Siempre serás mi huésped de honor, a menos que me pongas en peligro. Zeus era muy consciente de por qué Taren y Cronos no se llevaban bien, era porque Cronos temía a Taren, el dios del destino. Como rey dios, no permitiría la existencia de ningún ser al que temiera, por lo que intentó por todos los medios acabar con Taren, deseando aprisionarlo y confinarlo. Esto era comprensible, ningún rey dios podía aceptar la existencia de un ser más poderoso junto a su trono. Esto representaba una provocación a la autoridad del rey dios y un desafío al trono. Presumiblemente, esto también era lo que a Taren le resultaba molesto, no hacer nada malo y, sin embargo, ser el objetivo del rey dios simplemente por ser demasiado poderoso. Pero esto era inevitable e ineludible. Al hacer esa promesa, Zeus le estaba diciendo a Taren que no cometería el mismo error que Cronos. Los juramentos tenían poder. Dado que había dicho esto, por muy poderoso que Taren llegara a ser en el futuro, Zeus no podría hacerle daño alguno. Esta era una promesa muy significativa, que superaba con creces el valor de esas tres condiciones, que no eran demasiado exigentes. De cierto modo, el futuro Taren sería incluso más especial que el rey dios. Pero Taren simplemente escuchó al oír esto, sin decir nada. Por lo tanto, Zeus supo que no era suficiente. El todavía joven Zeus apretó los dientes, dispuesto a hacer un sacrificio importante ese día. En realidad, a Taren no le importaba quién se convertiría en el rey dios. Él solo quería promover el desarrollo de este mundo y hacerse más fuerte. Aún era demasiado débil, con demasiadas cosas que no podía hacer o intentar. Si Cronos hubiera mantenido su estatus antes de ser reconocido por el mundo, desarrollándolo diligentemente y permitiendo que la edad de oro de los dioses continuara durante un periodo más prolongado, Taren no habría pensado en oponerse a él. Pero el problema era que Cronos no estaba dispuesto a dejarlo ir. Tras obtener todo el poder del rey dios, la primera persona con la que Cronos quiso tratar fue Taren, a pesar de que Taren no había hecho nada y hasta lo había protegido de una maldición en una ocasión. Si Cronos hubiera optado por no conocer el contenido específico de la maldición en aquel momento, quizás la situación actual sería diferente. Pero, por desgracia, en este mundo no existen los sí. La idea de Taren era simple: si quieres enfrentarte a mí, atacaré primero. Ya que eres el rey dios y es difícil tratar contigo, deja que otro sea el rey dios. Por eso eligió apoyar a Zeus, y por supuesto, también significaba seguir al destino. El único problema era que, comparado con los dos reyes divinos anteriores, Zeus tenía demasiados pensamientos e ideas, y una vez que madurara por completo, su fuerza superaría con creces la de los dos reyes divinos anteriores. Sin duda, esto representaba una gran amenaza. Si Zeus también actuara en su contra en el futuro por miedo, sería mucho más difícil de manejar que el actual Cronos. Así que Taren no tuvo más remedio que hacer más preparativos. Si bien deseaba que Cronos abdicara, también necesitaba obtener más beneficios antes de que Zeus ascendiera al trono para asegurar su futuro. Por supuesto, estas garantías eran solo temporales. Para ser verdaderamente libre, su propia fuerza tenía que ser suficiente. Una vez que Zeus ascendió, nació la humanidad y el mundo atravesó varias convulsiones importantes, su poder divino crecería hasta alcanzar un nivel aterrador. Si a eso se le suma su capacidad para tomar prestado el poder del mundo, es posible que no haya podido hacer frente al rey dios en aquel momento. Aún soy demasiado débil. Cuando Zeus se convierta en el rey dios, mi poder divino debería ser comparable al de 12 titanes. Cuando nazca la humanidad, superaré a 12 titanes. En ese momento, con el poder del mundo que pueda tomar prestado, debería ser capaz de rivalizar con el rey dios. Solo entonces estaré verdaderamente a salvo. Taren pensó esto para sí mismo, pero su expresión permaneció tranquila, como si fuera indiferente a los beneficios que Zeus le había prometido. Zeus apretó los dientes y continuó: Príncipe Taren, sé que usted es muy responsable de este mundo. Si me convierto en el rey dios, también me preocupará no poder gobernar bien este mundo. Por lo tanto, quisiera pedirle que me supervise. Si hago algo mal, reconsideraré cuidadosamente todo lo que me diga, incluso si ya he tomado una decisión. Esta fue la mayor concesión que Zeus pudo hacer, y todo fue un cambio de beneficios futuros,
lo que en esencia supuso un adelanto de la autoridad del Rey Dios. 3 condiciones razonables: nunca actuar contra Taren a menos que Taren actúe contra el primero, y este poder de supervisión que podría influir en las decisiones ya tomadas por el Rey Dios. Taren también sabía que debía detenerse un tiempo. Si presionaba demasiado, incluso si el Zeus de turno lo aceptaba, probablemente tendría consecuencias negativas en el futuro. No quería que Zeus, como Dios Rey, lo considerara su principal prioridad al ascender al trono. Entonces, con una sonrisa amable, dijo con sinceridad: Príncipe Zeus, usted es demasiado amable. Tus cualidades son admirables. En cuanto a la batalla entre tú y el Rey Dios, puedes estar seguro, el destino está de tu lado. Al oír esto, Zeus finalmente exhaló un suspiro de alivio, y una sonrisa sincera apareció en su rostro. Entonces le doy las gracias al príncipe Taren. Los dos discutieron algunos detalles más, y después de enterarse de que Cronos ya se había marchado, Zeus, escoltado por Taren, abandonó el vacío. Regresó a la estrella ordinaria fuera del mundo, donde Rea y las otras 5 deidades lo esperaban. Como estaban fuera del mundo, no sabían lo que había sucedido. Al ver a Zeus regresar sano y salvo, los dioses finalmente respiraron aliviados y se apresuraron a averiguar qué había pasado. En los ojos de Rea se reflejaban tanto expectación como preocupación. Miró a Zeus y le preguntó en voz baja: ¿Cómo te fue? Zeus alentó y ascendió. Con el apoyo de Taren, su confianza había aumentado considerablemente. Le contó a Rea todo lo que había sucedido, y Rea, al oírlo, también mostró una rara sonrisa en su rostro. Eso es maravilloso, dijo. Con el apoyo del príncipe Taren, tendremos aún más posibilidades de ganar. Pero en comparación con la alegría de ella y de Zeus, los 5 dioses restantes estaban un poco confundidos. Acababan de nacer y no comprendían este mundo, no conocían a Taren y, desde luego, no entendían lo que esto significaba. Debido a su personalidad, el algo impaciente Poseidón tomó la iniciativa de preguntar: ¿Quién es este Taren? ¿Es muy importante? Es sumamente importante, dijo Rea con seguridad. Es una deidad muy antigua. Si no hubiera contado con su apoyo en aquel entonces, no habría podido dar a luz a Zeus en secreto, ni tampoco habría podido rescatarlos a todos. Si él dice que vamos a fracasar, entonces sin duda fracasaremos. Del mismo modo, si nos apoya, entonces estamos destinados al éxito. En cuanto Rea dijo esto, Poseidón y los demás mostraron expresiones de sorpresa. Pero Rea no continuó explicando. En cambio, miró a Zeus y le preguntó: mientras todos reflexionan sobre este asunto, debemos ganarnos el apoyo de más grandes dioses. Zeus se acercó y dijo con decisión: me preparo para ir inmediatamente a la corriente oceánica a solicitar una audiencia con Océano, el señor de la corriente oceánica. Claramente lo había pensado detenidamente hacía mucho tiempo. Océano no solo era un dios titán muy poderoso, sino que también guardaba cierto rencor contra Cronos. Y lo que es más importante, también fue uno de los dioses titanes que más confiaba en Taren. Con todos estos requisitos previos, Zeus pensó que convencer al señor de la corriente oceánica no debería ser una tarea difícil. Rea inclinado al oír esto. Pensaba lo mismo que Zeus, y también creía que Océano era el ser que más valía la pena conquistar. El tiempo apremiaba. Tras llegar a un consenso, los dos decidieron de inmediato dirigirse a la corriente oceánica, dejando a las otras 5 deidades allí para que continuaran recuperando fuerzas. Y en el instante en que Rea y Zeus entraron en la corriente oceánica, Océano ya había presentado su llegada. Oceanus optó por salir personalmente a saludarlos, lo que sin duda representaba una actitud amistosa. El Rey Dios era demasiado poderoso. Ninguno de los 12 titanes quería ofenderlo, ni siquiera el poderoso Océano, señor de la corriente oceánica. Originalmente, había creído que esta lucha era un asunto familiar del Rey Dios y solo quería observar desde la distancia. Pero la participación de Taren le hizo comprender que quizás Zeus era la persona de la que Taren había hablado durante los últimos siglos, la que podría traer una nueva era. Ni siquiera Zeus podía hacer que el poderoso señor de las corrientes oceánicas tomara una postura. Pero Zeus, reconocido por Taren, sí podía.
En la corriente oceánica, Rea y Zeus se encontraron rápidamente con Océano. La forma humana de Océano era la de un hombre muy fuerte y robusto, envuelto en el aroma de las mareas, con una apariencia poderosa y majestuosa. La bella Metis, diosa de la sabiduría, lo seguía. Sus brillantes ojos y sus dientes blancos eran llamativos, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Zeus, apartó la mirada apresuradamente, bajando la cabeza avergonzada. Su Alteza Océano, señor de la corriente oceánica, usted es tan sabio y poderoso. Y Su Alteza Metis, diosa de la sabiduría, su sabiduría es admirable. Le rogamos que perdone nuestra intromisión no solicitada. Zeus tomó la iniciativa de saludarlos. Siempre había sido un dios muy elocuente, y cuando era cortés, nadie podía reprocharle nada. Oh, apuesto hijo del rey de los dioses, eres tan cortés. Océano no subestimó la juventud de Zeus. Se rió a carcajadas. Rea, hermana mía, han pasado tantos años y sigues tan hermosa como siempre. Rea también alentó y acentuó. Se saludaron de esta manera y pronto llegaron al templo de Océano, en lo profundo del océano. Tras despedir a sus hijos, cuando solo quedaban los 4 en el templo, Océano se aclaró la garganta y exclamó: Zeus, hijo del rey de los dioses, has logrado algo casi imposible, y esto hace que los dioses se maravillen de tu valentía. En todos estos años, eres el primero en atreverte a enfrentarte a Cronos. Su Majestad el Rey de los Dioses hace tiempo que dejó de ser quien era. Durante estos años, ha oprimido a los dioses, sumiendo al mundo en el caos y volviéndose insoportable. No carecemos de opiniones, pero somos impotentes para resistir. Porque incluso yo debo admitir que Cronos, el Rey Dios, es demasiado poderoso, poderoso hasta el punto de la desesperación. Sin duda, tus acciones les han dado a los dioses una salida muy necesaria para su ira. Todo esto es gracias a la ayuda del océano y a la hermosa diosa de la sabiduría que me aconsejó, dijo Zeus rápidamente. También es gracias a la aprobación tácita de todos los grandes dioses, de lo contrario, no tendría ninguna posibilidad. Zeus no mostró arrogancia, sino una humildad excepcional, lo que hizo que Océano lo apreciara aún más. Asintió, su sonrisa se desvaneció y su expresión se tornó gradualmente seria y solemne. Entonces, hijo del rey de los dioses, ¿qué piensas hacer ahora? Por supuesto, para derrotar a Cronos, respondió Zeus con igual seriedad y sinceridad. Este mundo ha sido caótico durante demasiado tiempo. Quiero establecer un nuevo orden, liberar a los dioses sufrientes de sus restricciones y devolver la libertad a este mundo. Los dioses no deberían estar siempre peleando entre sí. Deberíamos desarrollar el mundo juntos, embellecer el universo y permitir que todos los dioses disfruten de esa belleza. Zeus habló con inmensa sinceridad, y Océano se conmovió gradualmente con el plan que describió. Pero rápidamente se recompuso y preguntó seriamente: ¿entonces, ha pensado en cómo tratar con Cronos, el rey dios? Los dioses son inmortales. Incluso si milagrosamente lo derrotamos, ¿cómo te las arreglarás con él? Esta pregunta heló al instante la atmósfera, hasta entonces cálida, del templo. Los dioses se pusieron a reflexionar y, por un instante, nadie habló. Aprisionad el espíritu del rey dios dentro de su cuerpo, y luego arrojad su cuerpo al Tártaro, tal como hicieron aquellos 6 gigantes de antaño. Zeus rápidamente tuvo una idea: era el antiguo método de Urano. La razón principal era que los dioses son inmortales, y aparte del encarcelamiento, no había mejor manera. Océano mirando, aprobando el método, en ese caso, sin la ayuda de un dios, no debería poder escapar. El método no tenía por qué ser nuevo, siempre y cuando funcionara. Pero pronto surgió un nuevo problema: ¿cómo lograrían aprisionar el espíritu de Cronos? Hay que tener en cuenta que Cronos no esperaría obedientemente a que lo encarcelaran. Si descubriera sus intenciones y simplemente huyera sin remordimientos, con sus capacidades actuales, sería improbable que pudiera retenerlo por la fuerza. Después de todo, seguía siendo el rey Dios, con el poder de la creación a su disposición. Zeus miró a Rea. Al moverse, todos miraron inmediatamente a Rea. Como reina de los dioses de Cronos, Rea era probablemente la persona en este mundo que mejor entendía a Cronos. Habían pasado millas de años juntos.
Rea respiró hondo. Sabía que ahora no era el momento para viejos afectos, y además, ya no quedaba ningún afecto entre ella y Cronos. Debemos hacer todo esto cuando no opongamos resistencia alguna. Después de derrotarlo, congelaré su tiempo, pero yo solo no soy suficiente. También necesitamos la ayuda de Lady Night. Solo la noche eterna puede ocultar la percepción de Cronos, y solo entonces podremos aprisionarlo. ¿Su Alteza NYX? Oceanus ascendió pensativo. Si podemos conseguir su ayuda, nuestras posibilidades aumentarán enormemente. Pero, ¿cómo vamos a convencerla para que nos ayude? NYX, la Dama de la Noche, era una antigua diosa primordial como Gaia. Su poder superaba al de los 12 titanes, pero era demasiado misterioso, ya que casi siempre permanecía en la Tierra de la Noche Eterna, y hacía mucho tiempo que había dejado de involucrarse en los asuntos mundanos. No es imposible, Su Alteza Nyx nos ha ayudado antes, dijo Rea, mirando fijamente a todos. Explicó, sin la protección de la Dama Noche, no habría podido dar a luz a Zeus sin que Cronos lo supiera. De repente, todos se dieron cuenta. Zeus también recordó las dos condiciones que Gaia había puesto en su favor, que parecían ser en agradecimiento por este asunto. Sin embargo, no tenía claro por qué NYX lo había ayudado, pero aún así tenía que agradecerle a Taren. Pero era evidente que ahora no era el momento de pensar en eso. Se recompuso y continuó escuchando la narración de Rea. En este asunto, Océano mostró más entusiasmo que Zeus, ya que la fuerza del bando de Zeus determinaba cuánta ayuda prestaría. Aunque Taren era muy optimista respecto a Zeus, Océano no podía apostarlo todo. Al fin y al cabo, era el señor del océano y tenía que dejar una vía de escape para las criaturas que habitaban en él. Desde luego, no intervendría directamente, a menos que todos los demás dioses titanes se unieran a la contienda, pero este era un escenario casi imposible. Porque eso sería una guerra caótica entre los dioses, causando una destrucción inmensa en este mundo y arruinando millas de años de esfuerzo por parte de los dioses. En última instancia, la lucha por el trono de Dios Rey era simplemente un asunto familiar del propio Dios Rey. Estos dioses titanes solo podían expresar vagamente su postura, pero la mayoría no intervendría personalmente. Y la forma en que se determinaría esa postura dependería de la fuerza del bando de Zeus. Oceanus finalmente obtuvo un resultado satisfactorio. Después de descubrir que era muy probable que NYX también le brindara ayuda, se rió a carcajadas y dijo, Hijo del Rey de los Dioses, aunque no puedo ayudarte directamente, mi hija Metis sí puede, solo depende de si desprecia su necesidad. Zeus sonriendo con ironía al oír esto, si vuestra Alteza Metis, sin parangón en sabiduría, sigue siendo necia, ¿que soy yo, un elfo sin cerebro? Todos estallaron en carcajadas de inmediato, mientras Metis bajaba tímidamente la cabeza, su hermoso e impecable rostro se sonrojaba levemente. Capítulo 50. Me debes el doble. Es bien sabido que Metis, diosa de la sabiduría, es la hija predilecta del dios del océano, quizás incluso la única. La disposición de Océano a enviar a Metis para ayudar a Zeus representó, sin duda, una actitud de fuerte apoyo. En tales circunstancias, incluso si no interviniera personalmente, sería difícil decir si intervendría si la batalla alcanzara un punto álgido más adelante, si Zeus y los demás estarían realmente al borde de la derrota, o si Metis se enfrentara a una crisis importante. Es importante recordar que él y Teti son una pareja unida. Si él interviniera, significaría que dos dioses titanes entrarían en la contienda. Este nivel de apoyo era el mayor que el dios del océano podía ofrecer, y Zeus y Rea lo entendieron perfectamente, expresando su satisfacción. Poco después, abandonó la corriente oceánica y se dirigieron a la tierra de la noche eterna. Decidieron que la segunda diosa antigua que visitarían sería Lady Nyx. Hacia Lady Noche, Zeus mostró una actitud aún más solemne que hacia Océano, ya que ella era, después de todo, una diosa primordial, cuyo estatus estaba incluso por encima de los 12 titanes. La Tierra de la Noche Eterna es un lugar completamente oscuro, desprovisto de luz. Cualquier dios que entrara allí se perdería, dependiendo únicamente de si NYX estaba dispuesta a verlo. Si NYX no estaba dispuesta, simplemente no podría encontrar a Lady Night. Sin embargo,
Rea pareció que, dado que Nix ya había demostrado amabilidad y disposición para ayudar a ocultar a Zeus, ya había revelado cierta actitud y su visita no debería presentar ningún problema. Con este pensamiento, entraron directamente en la tierra de la noche eterna. Mientras buscaban a NYX en la oscuridad infinita, al otro lado, Cronos, el rey de los dioses, también estaba en acción. Visitó a todos los dioses titanes uno por uno, a excepción de un leve rechazo del dios del océano Océano, los demás dioses titanes afirmaron que ayudarían si fuera necesario. Sin embargo, el término necesario era bastante sutil. Su razonamiento era que si se trataba simplemente de una lucha por el puesto de rey de los dioses, era un asunto familiar, pero si la guerra posteriormente amenazaba el honor de la raza titán, aún así optarían por apoyar a Cronos. El único que participó explícitamente en la guerra fue el confidente de Cronos, el titán Jápeto. Ante la llamada de Cronos, este antiguo dios titán, acompañado por su hijo más inteligente, Prometeo, se dirigió directamente al monte de los dioses. En aquel entonces, la montaña de los dioses aún conservaba las cicatrices de la batalla, pero, irónicamente, la mayoría de estas marcas habían sido hechas por el propio Cronos. En su furia, casi destruyó por completa la montaña de los dioses, y aunque la reparó pacientemente más tarde, no pudo ser restaurada a su estado original. Al igual que su majestuosa autoridad como rey de los dioses, en el momento en que Taren rompió la barrera que él mismo había erigido, la gente dejó de creer plenamente en ella. En ese momento, Cronos acababa de regresar de las tres parcas y aún se encontraba en estado de contemplación. Quería saber si podría resistir esa maldición, si podría devorar de nuevo a todos esos niños rebeldes, y para ello consultó a las tres diosas. Pero la respuesta de las diosas fue muy intrigante, dijeron que ya no podía ver el destino futuro del rey de los dioses. Esta respuesta decepcionó a Cronos, pero no lo llevó a la desesperación. El hecho de no poder verlo demostraba, al menos, que el destino aún no estaba escrito, que todavía tenía una oportunidad de resistir, que todavía tenía la capacidad de cambiar y que todo aún podía salvarse. Así que regresó inmediatamente a la montaña de Dios y convocó a Jápeto. Majestad, el gran rey de los dioses, ¿cuándo iremos a acabar con todos esos rebeldes? Jápeto era un dios titán de carácter algo irascible. Desde el momento en que entró en el templo, su expresión denotaba un profundo resentimiento, pues sentía que la dignidad de la raza titán había sido puesta en entredicho. Prometeo siguió a su padre en silencio, sin decir palabra. Jápeto, hermano mío, estos rebeldes se esconden ahora en algún lugar desconocido, no son el objetivo principal. El verdadero objetivo es Taren. Frente a su confidente, Cronos finalmente reveló la verdad. Esos rebeldes debieron haber recibido la ayuda de Taren, de lo contrario, jamás habrían podido escapar a mi atención y nacer en secreto. El culpable de todo es Taren. Al oír esto, incluso Jápeto, que no era particularmente dado a pensar, mostró una expresión preocupada, pero no tenemos forma de lidiar con el dios del destino. Ni siquiera puede ser encarcelado en el Tártaro. Incluso puede atravesar la barrera que ha levantado, y sabes que incluso tú. Al ver que la expresión de Cronos se volvía cada vez más sombría, y que su padre seguía hablando solo, Prometeo empujó con decisión de la manga de Jápeto, interrumpiendo lo que estaba a punto de decir. Cronos respiró hondo, reprimiendo su creciente ira, y trató de mantener la calma mientras decía, aunque sea poderoso, no luchará directamente contra mí. Solo necesitamos encontrar la manera de cortar la conexión entre esos rebeldes y Taren, y acabar con ellos cuanto antes. Aunque Taren sea el dios del destino, dudo que pueda hacer algo. Jápeto se acercó al oír esto, le pareció que el rey de los dioses tenía mucha razón. Taren no podía ser encarcelado, pero esos rebeldes sí. Regresarán a este mundo tarde o temprano, dijo Cronos. Cuando esos rebeldes regresen, los neutralizaremos de inmediato. Debemos actuar con rapidez. Solo así, por muchos aviones que tenga Taren, no podrá llevarlos a cabo. Como usted ordene, respondió Jápeto sin dudarlo. Los dos discutieron rápidamente los detalles. En su opinión, Poseidón y los demás no eran más que dioses recién nacidos. Por muy poderoso que fuera Zeus al nacer, solo tenía unos pocos cientos de años.
Los dos dioses titanes, uniendo fuerzas, seguramente podrían algún terlos lo más rápido posible. Lo que no sabían era que, mientras discutían, Zeus y los demás en la Tierra de la Noche Eterna finalmente se habían encontrado con la misteriosa Dama Noche, Dama NYX. Iba envuelta en un largo vestido negro azabache, adornado con estrellas, su rostro era indistinguible, solo su físico impecable era vagamente visible. Pero su disposición a aparecer ya era una señal de amabilidad, de lo contrario, si no hubiera querido, Zeus y los demás no habrían podido encontrarla. Hacia este dios primordial, incluso Rea mostró un inmenso respeto. Le explicaron pacientemente su propósito, y durante todo el proceso, la misteriosa Dama Noche simplemente escuchó en silencio. Tras un largo rato, habiendo dicho finalmente todo lo que querían decir, Zeus suplicó humildemente: respetada Dama Noche, deseo implorar tu ayuda. NYX miró a Zeus por un instante y, tras un largo silencio, avanzando lentamente. Puedes. Su voz era fría y tranquila, casi sin fluctuación emocional perceptible. Los dioses se regocijaron de inmediato, pero antes de que pudieran siquiera expresar su gratitud, oyeron a NYX decir de nuevo: puedo ayudarte, pero si lo hago, Taren me deberás el doble. ¿Qué tiene que ver esto con Taren? Ante estas palabras, los dioses se quedaron perplejos e inmóviles. Final del capítulo 50.